Bien, y estamos de regreso y como les decía, la noticia política del día ha sido la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Y esta noticia no se puede analizar como casi ninguna otra sin contexto, dentro de otras noticias que se han dado en paralelo, que es el salvaconducto que se le ha otorgado a Betsy Chávez para poder viajar a México. Hay que recordar un poco entonces antes de poder entrar al análisis. Acá estamos viendo el salvoconducto que le otorga este permiso de un asilo que ya le había sido concedido hace algunos meses a Betsy Chávez. Ella, recordemos, ha estado en la Embajada de México, pero lo que esperaba era este salvoconducto para poder viajar. Mientras que no se le otorgara, ella estaba en la Embajada de México dentro del Perú y las relaciones diplomáticas estaban rotas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para poder entender y para poder recordar qué es lo que llevó a ambos países a esta situación. A ver, las relaciones, recordemos, se rompen inicialmente porque el gobierno peruano no estaba de acuerdo con la postura que tomó el gobierno mexicano en ese momento bajo López Obrador con respecto al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, quien era su mano derecha, su ministra Betsy Chávez, estaba también relacionada en esta denuncia. A ver, en el mes de diciembre del 2022, volvamos en el tiempo, se produce este intento de golpe de Estado. Betsy Chávez y Pedro Castillo fueron enjuiciados por el delito de rebelión, conspiración para la rebelión, luego de este intento de golpe de Estado. Desde junio del 2023 hasta septiembre del 2025, Betsy Chávez permaneció en prisión preventiva. Si usted recuerda, Betsy Chávez cumplió un tiempo de prisión efectiva durante más de 2 años por este delito de rebelión. En ese momento era aún preventiva, es decir, el juicio seguía en curso. En septiembre del año 2025, Betsy Chávez sale en libertad gracias a una orden del Tribunal Constitucional que declaró que su prisión preventiva había sido arbitraria y ordenó su excarcelación. Esto implicaba que Betsy Chávez iba a llevar el juicio en libertad. El 3 de noviembre, Betsy Chávez, presenta formalmente un pedido de asilo en la Embajada de México. Cuando le es concedido este asilo el 21 de noviembre, ya aislada dentro de la embajada, un juez ordena que ella sea detenida nuevamente. Y ahí es cuando empieza el problema entre ambas naciones. Como les dije, las tensiones venían desde antes, desde la postura que había tenido López Obrador y la interpretación que le daba a las acciones, a las palabras de el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. El 21 de noviembre, cuando el juez exige que Chávez sea capturada nuevamente, esto no se podía llevar a cabo porque tenía el asilo en la embajada que la protege diplomáticamente. Ahí se produce un quiebre de relaciones entre ambos países. A finales de noviembre del 2025, el año pasado, Chávez es finalmente sentenciada a 11 años, 5 meses, 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Todo este tiempo ha habido el quiebre de relaciones entre ambas naciones que implicó, además del hecho de que hayan trabas económicas y culturales, para muchos peruanos tener que solicitar una visa para llegar a México. Escuchemos las palabras de la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que confirmó la reanudación de las relaciones entre ambos países y esta fue un poco la explicación que dio sobre el proceso que se llevó a cabo para llegar a este momento. Lo segundo que quiero informarles es que Betsy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo por varios meses en la Embajada de México en Perú, que después tuvo que cerrar esa embajada, dado que Perú rompió relaciones con México y se mantuvo bajo el resguardo de Brasil, a quien agradecemos mucho. Está a punto de aterrizar en México.
fue otorgado el salvoconducto para Betsy, fue un avión de la Fuerza Aérea por ella y está en unos minutos aterrizando en nuestro país. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento o una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México y no sé si ya lo puedo anunciar o no, pero lo voy a anunciar. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo. Bien, entonces se menciona también a Brasil porque cuando se rompen las relaciones diplomáticas, lo que se señala, lo que establece el derecho internacional es también el retiro, ¿no?, del personal de la embajada de ese país. Y quien asumió todo el proceso de manera interina, el resguardo de las instalaciones, fue el gobierno de Brasil. Estamos viendo algunas de las imágenes de Betsy Chávez cuando tenía cercanía con Pedro Castillo y ambos formaban parte del gobierno democráticamente elegido que tomó la decisión de dar un discurso que fue considerado dentro de esta sentencia para el delito de conspiración para la rebelión. Esto es importante señalarlo porque Betsy Chávez sigue sentenciada y esto lo ha dicho Carlos Espa en el discurso, en la conferencia de prensa que dio, es decir, vamos a poder hablar un poco más al respecto con un ex canciller y abogado, pero lo que quiere decir básicamente es que esto no anula la sentencia, sino que se respetan una serie de tratados que ponen por encima de esta sentencia de manera prioritaria el asilo que le fue otorgado por México. La reanudación implica también una serie de avances para la relación entre ambos países. Escuchemos primero qué fue lo que dijo el nuevo canciller Carlos Espa sobre la situación. Sí, efectivamente, me siento muy contento de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y México. Yo en este momento me encuentro en Colombia asistiendo a la toma de mando del presidente de la Espriela, pero luego de una serie de coordinaciones que hemos estado haciendo en los últimos días, no solamente le hemos otorgado el salvoconducto a la señora Betsy Chávez, sino que ya la señora Betsy Chávez ya se encuentra próxima a aterrizar en México. Quiero agradecer mucho a la Cancillería mexicana, también, por supuesto, y en primer lugar a la Cancillería peruana, Torre Tagle, por su profesionalismo, al Ministerio de Defensa en todo lo que significó los permisos de sobrevuelo para que el avión mexicano pudiera aterrizar en el Grupo 8, al Ministerio del Interior, que dio toda la seguridad del caso, al gobierno de Brasil, que en representación de los intereses de México en el Perú también contribuyeron activamente para el traslado de la señora Betsy Chávez, y para que todo esto se haya dado pues en un contexto de seguridad, de tranquilidad, para que ella pues pudiera también ser trasladada con toda la tranquilidad del caso y para que pudiera viajar a México. Vamos a leer lo que señala el comunicado, que de hecho difiere en algunas palabras pequeñas entre lo que estableció un país y otro, ¿no? En el de Perú se hacía mayor incidencia en el hecho de la sentencia de Betsy Chávez. A ver, a ver, chicas, póngamelo un poquitito más grande y dice, en alcance al... No leo. Un poquito más grande, chicas, por favor. A ver, ahora sí. En alcance al comunicado conjunto referido al restablecimiento de relaciones diplomáticas y con relación a la solicitud de salvoconducto formulada por el gobierno mexicano a favor de Betsy Chávez, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa lo siguiente. Primero, el Estado peruano, en su calidad de Estado democrático y respetuoso del derecho internacional, reafirma su compromiso con las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Segundo, el gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política. Aquí una primera diferencia, ¿no? Por el término persecución política que ha estado en el medio de la discusión
De un lado era una persecución política lo que estaba ejecutando la justicia peruana en contra de Betsy Chávez, y aquí en este comunicado la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está diciendo que no ha habido persecución política y que en el país impera el Estado de Derecho, separación de poderes y el respeto a las garantías de la Administración de Justicia. En el marco de la Organización de los Estados Americanos, el gobierno peruano continúa impulsando el proceso de consultas con otros países. Tercero, sin perjuicio de ello, en la fecha, el gobierno ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de Betsy Chávez Chino, conforme a los artículos de dicha convención. El gobierno mexicano ha sido informado, 5 y 13. El gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Chávez ha sido sentenciada. Aquí es lo que les decía, ¿no? Aquí sí se hace referencia a la sentencia que sigue rigiendo en el caso Betsy Chávez. La señora Chávez ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. Punto número 5. El gobierno recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino. Y por último, finalmente, considerando los históricos lazos de amistad, hermandad y respeto recíproco que unen al Perú y a México, la Cancillería reitera su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro. Algunos puntos importantes entonces, como les decía, que no están incluidos en el comunicado conjunto o en el comunicado que lanzó México. No se habla específicamente sobre una posible extradición que aquí el gobierno peruano está dejando claro. Otorga en este momento el salvoconducto, pero más adelante podría solicitar la extradición, el retorno al país de Betsy Chávez para afrontar la sentencia. Ahorita le vamos a preguntar un poco cómo opera esta figura con un salvoconducto vigente. Y lo segundo es que al parecer ha sido necesario en el diálogo que han entablado el tema de la persecución política. Sí, una de las posturas que entablaba México anteriormente era que tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez estaban siendo objeto de persecución política, y al parecer para llegar a este acuerdo se ha solicitado dentro del gobierno peruano el establecer que estos delitos de los que han sido señalados no comprenden a esta figura. Hay sin duda un cambio importante en la postura diplomática, porque recordemos que esto, como les decía, que está desde noviembre del 2025, había estado un poco entrampado en gobiernos anteriores. Durante, por ejemplo, el periodo del interino José Gerí, hubo un episodio que fue un llamado de atención para el excongresista que estaba ocupando en ese momento el mando, cuando dio una declaración cuando se le consultó sobre el tema de Betsy Chávez, y dijo que si se tiene que ingresar a la embajada, se hará. Esto despertó todo tipo de alertas y comunicados de otros países de la región, por ejemplo Colombia, que hablaron de la gravedad de no respetar los acuerdos que establecían el asilo político. Cuando pasó este revuelo posterior a las declaraciones de Gerí, que prácticamente había dicho que si tenía que meterse a la embajada para sacar a Betsy, lo iba a hacer, entonces le llegó un jalón de orejas. Quien era en ese momento su mano derecha, Álvarez, tuvo que salir en público a decir que eran respetuosos del derecho internacional, que nadie se iba a meter a la fuerza a ninguna embajada y que no iban a utilizar ni la fuerza ni la violencia para la captura de Betsy Chávez. Por eso digo que hay un cambio de postura diplomática, pero también al interior del gobierno. Esto se ha dado a raíz de que Keiko Fujimori ha sido ya nombrada oficial y formalmente como presidenta el 28 de julio. Lo que sabemos es que en los días anteriores Fujimori se había estado reuniendo directamente con el canciller mexicano Roberto Velasco, con quien tuvo contacto las semanas previas, en las que estaban dialogando sobre las condiciones para otorgar el salvoconducto, como además una de las condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas. Vamos a poder conversar un poco sobre qué implica esto para los peruanos, qué estaba, por ejemplo, trabado, qué implica para una nación
no tener una embajada activa en otro país para los connacionales, para las personas, perdón, migrantes mexicanas en el Perú, y que implicaba también para los viajeros peruanos que tenían que presentar una visa, si se va a levantar o no esta restricción, cómo afecta directamente en la cotidianidad, la vida o los viajes de los peruanos y también, por supuesto, a nivel más macro, cómo esto se involucra o cómo tiene un efecto directo con respecto a lo que ha dicho el señor Carlos Espa. La reanudación de relaciones diplomáticas también para temas de economía y para temas de cultura. Coméntame, Switcher, si tenemos a nuestro invitado conectado. Bien, entonces vamos a poder hablar un poco, como les decía, sobre lo que implica esta reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países. Preguntarnos probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que se ha destrabado dentro de estas negociaciones? ¿Por qué es que otros gobiernos se negaban a otorgar el salvoconducto? Y en un aspecto un poco ya más a largo plazo, sí preguntarnos también si esto podría tener algunas implicancias en el tema de Pedro Castillo, por ejemplo. Recordemos que este viene siendo un pedido no solo de las bancadas aliadas a Pedro Castillo como Juntos por el Perú, sino que incluso lo ha mencionado la bancada del Buen Gobierno. El señor Jorge Nieto habló de la posibilidad del indulto para Pedro Castillo como un gesto de buena fe, según dijo, él había conversado directamente con Keiko Fujimori sobre la posibilidad de otorgarlo y cómo esto tendría algún tipo de implicancia o estaría relacionado dentro de estas negociaciones internas que se han dado para que finalmente el gobierno de Keiko Fujimori otorgue un salvoconducto que le ha permitido a Betsy Chávez, sentenciada por la justicia peruana, pero asilada por México, estar ya en la nación mexicana.